Hola, buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas de nuestra iglesia. En esta ocasión estamos grabando desde nuestro hogar, ya que, ustedes recibieron el mensaje y lo vamos a seguir haciendo hasta que haya una nueva orden por parte de las autoridades. Sabemos muy bien que en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad, ha sobrevenido mucha incertidumbre, mucha temor, ansiedad y posiblemente pudiéramos decir que a veces pánico. Pero como hijos de Dios somos una iglesia a la cual Cristo está esperando que nos levantemos con seguridad, con confianza y fortaleza y enseñar al mundo que confiamos en nuestro Dios. Entonces en esta tarde yo quiero compartir este mensaje acerca de, o recordar, porque creo que en algún momento lo hemos hecho, qué es la sangre de Cristo o qué significa la sangre de Cristo para nosotros, aquellos que hemos creído en nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Dice la palabra de Dios que nuestra milicia no es carnal, sino espiritual en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Y Dios nos ha dejado armas espirituales para poder vencer aquellas cosas que se levantan, aquellas circunstancias, cosas difíciles que en la vida íbamos a atravesar, aquellas cosas que el enemigo también en nuestra vida o el caminar pone para que no nos enfoquemos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero aquí hay una de las armas poderosas que debemos de recordar y es la sangre del Cordero. Quiero hacer un paréntesis y recordar que cuando nuestro Dios, nuestro Padre Celestial puso a Adán en esta tierra, cuando le dio la autoridad, le dio el señorío, le dio todo el poder, Dios tenía un plan, pero sabemos todos que desde el momento que Adán desobedece, entra la maldición a esta tierra. Y como resultado de esta desobediencia, Adán, sabemos que él entregó ese señorío porque Dios le dijo a él que le daba, había sido creado a imagen de Dios, a su semejanza, y que le daba todo el señorío sobre esta tierra. Pero él entrega el poder al enemigo, le entrega ese poder que Dios le había otorgado al enemigo, y ahí empieza todo. Entonces ahora, en esos momentos, cuando él entrega esa autoridad, el enemigo ya tiene legalmente el poder que Adán le había dado. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Sabemos que Dios siempre va a tener la solución. Dios siempre tiene un plan para nuestra vida. Dios no lo cogió por sorpresa. Dijo, el hombre me falló, pero tengo un plan. Así que en medio de lo que estamos atravesando, en medio de su circunstancia, de su dificultad, Dios tiene un plan. Porque sabemos que los propósitos de Dios se cumplirán en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Entonces Dios establece un pacto, y le dice, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Dios le da y le dice a Moisés, voy a establecer un pacto con mi pueblo, y empieza a darle allí, ¿verdad? Las leyes, etcétera, etcétera. Y tomó la sangre, dice en su palabra, tomó la sangre de esos becerros, le dijo que tomara, y de los machos cabríos. Entonces Dios le da y le da el requisito que había que el sumo sacerdote tenía que hacer este mandato que Dios le había dicho, y tomar la sangre de esos animalitos, unos animales perfectos, una vez al año. Cada año tenía que rociarla el sacerdote, primero sobre él, después sobre todo el pueblo, ese sacrificio
para que poder que Dios aceptara el sacrificio y perdonarlos de sus pecados, ¿verdad? Pero al año siguiente venía nuevamente a hacerse este nuevo sacrificio. En Levítico 11, dice la palabra, Levítico 17, 11, dice que la vida de la carne está ¿en qué? En la sangre. Entonces, el plan de Dios fue que, recordemos que dijo Dios que a través de la Virgen María iba a concebir un hijo, ¿verdad? Dios envía a su unigénito del Padre, ese unigénito que tiene el ADN de Él, y dice, y Él establece, lo envía a Jesucristo con el propósito de salvar a esta humanidad. Luego entonces ya vemos Cristo que aparece ya grande, ¿verdad? De 33 años, y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo lleva ya allá al desierto, y allí dice que lo tienta. Ahí lo tienta y le dice, estoy haciendo un recuento rápido para llegar al punto clave, no sin antes dar esta pequeña introducción. Voy a leer Lucas 4, versículos 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Pero si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo. Bueno, le envió la otra tentación, ¿verdad? Dice, si tú postrado me adorares. Qué atrevido este diablo. Pero él dice que él le daría los tronos y todo, dice, serán tuyos, porque a mí me han sido entregados. Entonces aquí nos damos cuenta de una verdad, de una realidad. Hasta ese momento el diablo tenía derecho legal sobre esta tierra de destruir nuestros matrimonios, de mantener cautivo a la gente. Él tenía el derecho de mantenernos enfermos, porque dice que Adán, el primer Adán, le entregó todo a este enemigo. Pero qué bueno que Dios tenía este plan de mandar, dice, a Jesús. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces dice la palabra que conocemos la historia, luego Jesús es entregado, arrestado, lo condenan a muerte, ¿verdad? Y ahí empieza el sacrificio, el derramamiento de su sangre, empieza ese sacrificio tan grande y poderoso. Dice que lo latiguean 39 veces, lo escupen, lo vituperan, allí le ponen esa corona de espinas, ahí su cabeza empieza a sangrar, ahí dice también que le arrancaron su barba y lo llevan camino a la cruz. La sangre iba siendo derramada, pero no era cualquier sangre, esa no era la sangre de los becerros, de los machos cabríos que desde el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían. No, esta era la sangre pura, limpia, sin mancha. Ahí iba él a la cruz del Calvario. La cruz significaba ese lugar de sacrificio, ese lugar donde nosotros allí encontramos la victoria. Ahí iba ese cordero inmolado de Dios, sin mancha, sin pecado. Con esa sangre nos limpia de todo nuestro pecado, nos limpia de todo nuestro pasado, de toda contaminación que hubiésemos tenido en nuestro tiempo pasado, ¿verdad? Allí en esa cruz. Ahora, cuando una persona creyente sabe esta realidad, sabe esta verdad y cree que en la sangre de Cristo hay poder,
esta sangre la podemos aplicar en todas partes, en todo lugar, aún en nuestros hogares, con nuestros hijos, podemos activarla declarándola con nuestra boca. Ok, entonces, recordemos nuevamente que en el Antiguo Testamento los sacerdotes iban cada año a hacer este ritual, este sacrificio. Pero Cristo en la cruz dijo algo muy importante, muy interesante y poderoso para que usted y yo recordemos que dice él, pagado por completo la deuda. Entonces quiere decir que los pecados pasados míos, los pecados presentes, los suyos y los de todos aquellos que creen en este milagro, entonces Él nos limpia de eso. Cuando Cristo derramó su sangre, allí estaba también tu familia y mi familia. Allí en esa cruz están también todas aquellas personas de nuestra generación pasada y la que viene. Entonces, tenemos que entender qué es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es tan poderosa y activa, está activa hoy por hoy, que la podemos aplicar, podemos clamar esa sangre. Esa sangre tiene poder. Hay poder en esa sangre, la sangre del Cordero. No podemos tener miedo, ni temor, ni pánico en estos momentos de angustia que el mundo entero está atravesando. El mundo no tiene solución, el mundo no tiene seguridad, pero los que hemos creído en Cristo, en aquel que murió por nosotros, Él tiene promesas para nuestras vidas. Y es en este momento que yo te animo, hermano, hermana, para que tú apliques la sangre del Cordero y que empieces a declarar. ¿Y cómo la activamos? Declarándola con nuestra boca, ungiendo nuestra casa, ungiendo toda nuestra pertenencia, diciendo y declarando que en nuestra casa no llegará ninguna plaga, ninguna enfermedad, porque la sangre de Cristo tiene poder. No podemos tener miedo. Apliquemos esa sangre aún en esos hijos que están lejos del Señor, aún esos hijos que le han dado la espalda a Dios. También creemos, y yo creo, que ellos están bajo ese pacto que Dios hizo, que dijo, hay un mejor pacto, y es la sangre de Cristo ahí en la cruz del Calvario. Esa sangre nos hace que nada llegue a nuestras vidas. Yo voy a buscar Hebreos ahora rapidito, Hebreos capítulo 9, y vamos a ver qué poderosa es su palabra. Amén. Gloria al Señor. Esa palabra tiene poder. La palabra dice que los redimidos vencieron al diablo a través de la sangre del Cordero y a través del testimonio de su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo estoy aquí muy contenta con mi esposo. Estamos haciendo esto, nunca hemos hecho, pero creemos conveniente expresar y dar esta palabra poderosa que Dios nos ha puesto en nuestros corazones para compartirla con todos ustedes, hermanos. Ok, Hebreos 9, versículo 11 al 15 dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras vidas, nuestra conciencia de obras muertas,
para que sirváis al Dios vivo. Qué hermosa palabra. Dice que su sangre, mire, sin derramamiento de sangre no hay paz. Sin derramamiento de sangre no hay protección de la ira de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay la proximidad ni la intimidad hacia nuestro Señor. Sin el derramamiento de sangre, como dice Hebreos, dice que no hay purificación, dice Hebreos ahí 22, porque dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, eso es poderoso. Poderoso, por eso el enemigo no puede, hermano, en este día, en este momento, no sé cuándo tú lo vas a escuchar, si en la mañana, en la tarde, en la noche, pero bueno, si en este momento tú visualizas a tus hijos en esta hora, el enemigo no puede tocarlos, no puede tocar nuestras pertenencias, no puede tocar nuestra casa, no puede tocar nuestro cuerpo, porque en este momento vamos a aplicar la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que hace la sangre del Cordero? La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. O sea que cuando pedimos perdón por nuestros pecados, Dios nos trae la salvación. O sea que su sangre nos trae salvación. Dice que ninguna plaga, o sea, tocará nuestra morada. 2, el Señor a través de su sangre preciosa nos protege. No habrá enfermedad que toque tu morada. No habrá virus del corona, como se llame. No habrá ninguna otra enfermedad porque estamos cubiertos por la sangre. Cuando Jesús fue allí al infierno y le dijo al diablo, dame las llaves, dame todo lo que te entregó Adán, lo que te entregó eso, así que me lo das, porque he pagado con toda mi sangre, he cumplido, he pagado toda la deuda, me das porque eres un usurpador y me tienes que devolver toda la autoridad. La sangre, mire, del pacto del Señor, ese pacto está contigo en esta tarde, en esta hora. Por eso todo lo que estamos debajo de nuestras vidas, como son nuestros hijos, no se perderán. Si hay algún hijo tuyo que está todavía perdido, tienes que declarar en esta tarde, ellos forman parte del pacto, porque si tú y yo estamos bajo ese pacto, dice que nuestros hijos también, porque herencia de Dios son nuestros hijos. Entonces la sangre de Cristo trae salvación, la sangre de Cristo trae protección. La gente ahora recita el Salmo 91, hermoso, lo mandamos por el chat, a un grupo, al otro grupo. Sí, maravilloso que podamos mandar la palabra de Dios, pero hay un punto importante. Dice la palabra clarita en el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar, para estar bajo esa sombra, para estar bajo esa protección, debemos de habitar bajo esa sombra. Debemos de morar bajo esa sombra. Debemos de vivir bajo esa sombra en obediencia a Dios, en obediencia a sus leyes, en obediencia a sus mandatos, en obediencia a su palabra. Para yo obtener esa promesa y reclamarla, yo debo de habitar bajo ese abrigo. Entonces, Dios le dijo a Adán, ¿se acuerdan? Nosotros lo sabemos porque fue desde el inicio. Dios le dijo, el día que tú comas de ese árbol, ese día morirás. Así nosotros. Si nosotros no habitamos bajo esa sombra, no podemos recibir la promesa de que vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente y tener esa protección que todos en esta hora quieren, desean tener. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Cuando somos obedientes a la palabra, obtenemos los beneficios de Dios. Cuando somos obedientes a su palabra, vamos a obtener todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero lo que pasa es que las personas, la gente, quiere vivir haciendo lo que les da la gana, vivir en base a sus propios argumentos y propios pensamientos. Esta generación no quiere obedecer a Dios, no quiere saber de Dios. La gente no quiere hacer sacrificio por nada.
decimos nosotros los cristianos, ¿quieres buscar más de Dios? ¿Quieres tener más de Dios? Busca más de Dios. ¿Quieres recibir todas las cosas y las bendiciones? Ora más, ayuna más, pero no queremos hacer esos sacrificios, queremos todo lo facilito, queremos que Dios nos dé todas las cosas, pero así no funciona. El ejemplo más fácil de decir es que, suponiendo yo quiero bajar de peso y tengo que vivir una vida con una nutrición buena, haciendo mi dieta, haciendo ejercicio, entonces yo bajaré de peso. Es un sacrificio, ¿verdad? Entonces, no hay nada fácil para que nosotros obtengamos las cosas de Dios. Todo cuesta un sacrificio. No tendremos autoridad si no tenemos sacrificio. Entonces, la sangre de Cristo nos trae protección. Dios instruyó al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Allí cuando vinieron las plagas, ustedes se acuerdan la historia de que le dijo a Moisés, la última plaga vendrá, la muerte pasará por todo, y le dio la instrucción al pueblo de Israel. Estén dentro de sus casas, allí van a comer las hierbas amargas, van a recordar, van a hacer esto, van a rociar, van a matar, los becerros, y rocen afuera de sus casas, de los dinteles, de las puertas, la sangre de esos corderitos. La muerte pasará y no entrarán en sus casas. Qué lindo poder saber que en esta hora Dios también nos dice así, no es que tú vayas a poner sangre afuera, porque esa no es la idea. Ya Cristo en la cruz del Calvario derramó toda su sangre. Ahora solamente es que la activamos, creyendo y declarándola de que nuestra casa está protegida por esa sangre. La muerte pasará, la enfermedad pasará, las plagas, los virus pasarán y pasarán de largo y no entrarán a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros cuerpos. Lo que tenemos que hacer es adueñarnos en esta hora de ese sacrificio, y luego tú la activas con tu voz y declárala con tu boca. El poder de la sangre de Cristo nos trae protección. En esta hora repita conmigo: la sangre de Cristo sobre mi cuerpo, sobre mi casa, sobre los órganos de mi cuerpo, no tocará ninguna enfermedad. Que la sangre del Cordero limpiará de toda contaminación, de toda enfermedad, de todo virus, de todo espíritu de enfermedad. Aplico en esta hora la sangre de Cristo que entra a mi casa, y hay un muro de protección sobre tu casa, sobre tu carro, sobre tus hijos, sobre tus bienes, sobre tus negocios. Muros de protección, cubrimos esos carros, aplicamos la sangre y la protección de los negocios, activamos la sangre del Cordero, hacemos cerco de protección. No puede tocar nuestros cuerpos, ni a mí, ni a mi esposo, ni mis hijos, ni mis hermanos en esta hora. No hay oración de brujos, no hay oración de nada que pueda llegar ni tocar nuestras vidas, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Ningún enemigo nos podrá hacer frente, porque en esta hora, Señor, aplicamos la sangre del Cordero para aquellas personas que están viendo este video, Señor, que creen en tu milagro, que creen en ese milagro que hiciste en la cruz del Calvario. Allí esa sangre tuya que derramaste de una vez y por siempre. Es una sangre limpia, sin mancha, una sangre inmaculada, Señor. Esa sangre tiene poder. Activamos la sangre decretándola con nuestra boca y declaramos que este tiempo que estamos viviendo solo será, Señor, para testimonio del mundo, Señor, que nos has guardado de toda enfermedad, Padre amado, y que todos aquellos que podemos
compartir con alguien que no conoce de esto, que lo podamos hacer. Que nos unjas en esta tarde, en este día, en esta noche, Señor, para que nuestra vida sea transparente, para que sea testimonio y que muchos se conviertan, muchas almas vengan al conocimiento de tu palabra. Lo declaramos, Señor, y que pronto ya nos podemos reunir con nuestros hermanos y contaremos de cosas grandes, Señor, que tú te has revelado en nuestras vidas a través de la oración, Señor, porque estamos en una búsqueda, estamos en un tiempo, Señor, en donde estamos reflexionando cada minuto, cada cosa que estamos escuchando en las noticias, Señor, pero más que las noticias, estamos buscando de tu palabra. No tanta noticia, porque esas noticias nos traen pánico, esas noticias nos hacen mover el piso, Señor. Dice que la fe viene por el oír y oír su palabra, Señor. Gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.